¿Qué tal? ¿Cómo les va? Esto es una nueva emisión de Fórum Jurídico Fiscal. Es un gusto para nosotros, como siempre les decimos, entrar en sus casas para llevar las últimas novedades en materia tributaria en este que es el programa por excelencia de dicho tipo en todo el país. Lo emitimos a través de Argentinísima Satelital y todas sus repetidoras. Saben ustedes también que nos pueden seguir en las redes sociales, en nuestro sitio web exclusivo, forumjuridicofiscal.com.ar, y también a través de Facebook o Twitter. Hoy tenemos, creo yo, un programa muy interesante, 3 entrevistas de primer nivel, además nuestro habitual ¿qué pasó en la semana? Contaremos con algunas noticias muy importantes, el recuento también de lo que ocurre en cada una de las provincias. Para ello estará con nosotros Luciana Abatedaga, así que un programa muy completo y con muchísimas novedades. En este primer bloque, y para comenzar a desandar el camino del programa, vamos a ir al encuentro del doctor Horacio Félix Cardoso. Un gusto, como siempre, tenerlo para nosotros en el programa, una eminencia en lo que hace a materia tributaria y a materia penal. En este caso va a hablar de las inspecciones. Algunos tips para tener en cuenta, cómo debe comportarse el contribuyente en caso de una inspección, y tengan en cuenta la contraposición que hace entre el deber de colaboración y la autoincriminación. Justamente nuestro productor ejecutivo, el contador Ramón Eduardo Pena, el día 29 de agosto escribió una nota al respecto en ámbito financiero que también pueden volver a releer. Así empieza el programa Horacio Félix Cardoso en Fórum Jurídico Fiscal. Doctor Horacio Cardoso, gracias por estar otra vez con nosotros. Te quería hacer una pregunta, pero más que una pregunta, pedirte consejos. Si tuvieras que dar algunos tips para cuidarse, para blindarse respecto de las inspecciones del fisco, ¿qué dirías? Yo te diría que cambiar la actitud con la cual se enfrentan las inspecciones. Hay que tener en cuenta que las inspecciones tienen por objetivo recolectar prueba para determinar la deuda del contribuyente. Entonces tenemos que ser cuidadosos en el suministro de esa prueba y partir de una base que es que no existe un principio legal que lo diga, pero yo interpreto que de las normas de la ley 11.683 se podría sostener válidamente que existe un principio de corrección de la declaración jurada hasta que se demuestre lo contrario. Es algo equivalente al principio de inocencia en materia penal. Yo soy inocente hasta que se demuestre lo contrario. Ahora, decime una cosa, para esto, ¿no habría que capacitar un poco a los contribuyentes? Sí, porque en general tienden a suministrar mayor información de la que deberían. Si bien el fisco tiene información en exceso, hay mucha información que se le requiere al contribuyente. Y si bien como contribuyentes todos tenemos el deber de colaborar con la administración, también tenemos que tener en cuenta que ese colaborar con la administración no debe ir en desmedro de reconocimientos de deudas y juicios que complican a la empresa y a las empresas que dan trabajo. Seguramente usted le quiere preguntar lo mismo que le quiero preguntar yo. ¿Estás hablando de la autoincriminación? Estoy hablando de la autoincriminación, que en general se considera que es un principio constitucional aplicable en materia penal, pero como casi todas las causas penales tributarias hoy, con los pequeños montos que ya han quedado para la existencia del delito producto de la alta inflación, entonces casi todos las inspecciones pueden terminar eventualmente en una causa penal. Entonces yo, como no tengo obligación de autoincriminarme, no brindo esa información porque va a ser usada o puede ser usada en una causa penal en mi contra. Dirías, digamos de alguna manera, que
los primeros pasos de la inspección, es decir, esos que se dan en sede administrativa, son cruciales para el futuro? Son cruciales porque al contribuyente le toma por sorpresa. La realidad es que te diría que seguro que existe alguna estadística que dice que en la primera notificación el contribuyente brinda más información que en todo el resto de la inspección, le piden libros y ahí se detecta, por ejemplo, que faltan firmas y esto puede impedir el cómputo o facilitar la impugnación de la deducción de honorarios de directores. ¿Por qué? Y porque a lo mejor simplemente falta una firma de un socio que puede firmar en cualquier momento, pero formalmente no hay una asamblea válida. Horacio, gracias. Me parece que la vamos a seguir con temas más puntuales. Un gusto, cuando quieras. Volvemos al piso. Muy bien, gracias doctor Cardoso, muy buena entrevista del doctor Ricardo Ferraro. Bueno, contador Pena, algunas cosas muy importantes referido a esto, en pequeñas perlitas en lo que hace a inspección y maneras de comportarse del contribuyente. Me pareció una entrevista realmente muy nutritiva. Vamos ahora al encuentro del doctor Julián Ruiz. Presten atención, se viene un revalúo impositivo, como dice el doctor Ricardo Ferraro. Posterior a ello se tratará el revalúo contable y presten atención en cada uno de los casos cómo analiza este revalúo impositivo que puede proceder a realizar el contribuyente. El doctor Julián Ruiz, nuevamente en Fórum Jurídico Fiscal. Vamos a hablar de un proyecto, un proyecto que se supone se convertirá en ley y que será optativo. Sí, ya adivinaron. Vamos a hablar del revalúo impositivo, que también tiene un segundo título, que es revalúo contable. Y para charlar del tema, estamos con el doctor Julián Ruiz. Julián, ¿cómo estás? Desde ya, Fórum ya no te da la bienvenida, ya te agradece que vengas porque ya sos parte del gran equipo de invitados. Bueno, muchas gracias Ricardo por la invitación. Bueno, estamos, digamos, ante la presencia inminente de que el proyecto ya se mandó con el presupuesto. Así que ya es un hecho que va a ser discutido. El tema es, a ver, demos un semblandeo. También habría que pensar si es conveniente o no. Hay una inflación acumulada, ya se pagó sobre ganancias ficticias, bueno, en fin, se podría hablar un montón de este tema. Pero me interesa tu opinión con relación a los aspectos principales que tiene este proyecto, insisto, proyecto, y también particularmente a si tenés alguna visión de cuándo es conveniente. Sí, lo primero que estuve observando cuando leía el proyecto, que por ahí pasa desapercibido, es que si bien se pueden revaluar todos los bienes que están radicados en el país, o por lo menos los que establece la ley, dicen aquellos con la definición que estén afectados en la actualidad a la generación de ganancias gravadas. Y ahí lo primero que me puse a pensar es qué pasa, sobre todo en la actividad de la construcción, si yo tengo un bien que hoy no está afectado a la obtención de ganancia gravada y mañana, dentro de un año, lo quiero afectar al pozo de un edificio, a generar renta. ¿Se puede o no se puede, en principio, ese bien revaluar? Bueno, es algo que en principio ya estamos solicitándole al decreto sí, que lo reglamente. Ya le estamos pidiendo reglamentación. Exactamente. Dentro de los bienes que se pueden exteriorizar tenemos los inmuebles, los que no son bienes de cambio y los que son bienes de cambio, bienes muebles amortizables, intangibles, acciones y otros bienes. Con alícuotas diferentes, ¿no? Respecto a acciones, otra observación, ¿no? Porque dice acciones, se pueden revaluar acciones, derechos emitidos por sociedades registradas en el país, ¿no? Constituidas en la República Argentina. Y ahí me pregunto qué pasa con la participación que uno tiene en UTEF, fideicomisos y demás contratos asociativos que claro, son sujetos tributarios, pero que no, si entrarían dentro de lo que es acciones, participaciones y demás, o entra como un bien residual a una alícuota diferente. Los bienes que no... Buen toque, ¿eh? Sí, me preocupa sobremanera. Entonces, al decreto reglamentario también vamos con ese tema. No vas a poder revaluar aquellos bienes que
correspondan a un régimen de amortización acelerada, aquellos que estén totalmente amortizados y aquellos sujetos del blanqueo. La metodología para revaluar son dos, en principio. Hay una general y una especial para determinados bienes. La general establece el valor de origen del bien al que se adquirió y multiplicarlo en el peor de los casos, o en el mejor de los casos, Sí. como quiera ver, de los bienes del año 2001 por 14.55 decreciente hasta que llegue. O sea, 100 pesos, de un bien del año 2001, 100 pesos por 14.55. Y la segunda opción que hay para revaluar es contratar a un valuador. ¿Para qué bienes? Para aquellos inmuebles que son bienes, que son bienes de uso, que no son bienes de cambio, y para aquellos bienes muebles amortizables. En esos casos se puede contratar un valuador. El valuador tiene que hacer una evaluación. Estimo que se reglamentará muy similar a la que existió en el blanqueo, pero hay una limitación enorme para quien puede ser valuador. Es decir, por grado de consanguinidad no puede ser hasta cuarto grado, por afinidad hasta segundo grado, si tiene un interés significativo dentro de la revaluación impositiva. Hay restricciones, delimitan quién puede ser, o sea, hay mucho excluido. Exactamente, y en la medida que esa revaluación de un 50% más, es decir, que la que hablamos anteriormente, es decir, valor de origen por lo que establece la misma ley, se puede limitar hasta un 50% en exceso de la originaria. Ajá. Todo esto tiene una limitación adicional que dice que en ningún caso va a poder superar el valor recuperable. Y ahí cuando entramos a valor recuperable entramos a las normas contables. ¿Qué es valor recuperable? Claro. Y ahí valor recuperable son dos cosas. Valor neto de realización, que no tenemos duda, es cuánto me sale, cuánto lo vendo menos los gastos necesarios, lo que me queda, en definitiva. Sí, sí, sí. Y por otro lado es el valor de utilización económica, que es proyectar los flujos futuros que me generaría ese bien traído al día de la fecha. Entonces tenemos dos limitaciones que me parece que también habría que definir cómo se implementa eso. Finalmente, una cosa que a mí me parece sumamente importante, que se aclaró en esta norma, que este impuesto que se va a pagar no es deducible del impuesto a las ganancias, circunstancia que nos hace volver a una discusión anterior. El impuesto del blanqueo, ¿era entonces deducible era o no? deducible. Exactamente. Bueno, eso trajo muchísimo, sí. Digamos, debate sí. posterior al conocimiento de este proyecto. Exactamente. Justamente. Bueno, entonces ahora lo que pagué por el blanqueo sí tiene posibilidades. Pareciera que sí, pareciera que sí. Otra de las dudas que le vamos a pedir al decreto reglamentario, ¿no? Pero este lo dice con todas las leyes. No, tal cual. Este no quedan dudas específicamente establecido. Después, otro de los beneficios que tenemos es que el bien revaluado no está exento para el impuesto a las ganancias, es decir, mayor valor que uno adquiere. Sí. Y por otro lado, no está incorporado en ganancia mínima presunta. O sea, no habría que incorporarlo. Entonces me pregunto, y ahí es de lo que yo me refería al decreto reglamentario, ¿qué pasa con bienes personales? Porque uno revalúa, no dice nada respecto de bienes personales, va a tener el mismo tratamiento para las personas físicas, digo que ganancia mínima presunta. Es una cosa que debiéramos también definir. Finalmente, ¿cuánto tenemos que pagar? Sí, finalmente eso es lo que te iba a decir, las alícuotas son variadas. Eso, ¿cuánto tenemos que pagar? ¿No? Los bienes de inmuebles que son bienes de uso o no son bienes de cambio, vamos a asumir, tienen que pagar el 8%. Los bienes inmuebles que son bienes de cambio, únicos bienes de cambio que pueden revaluarse, están al 15%, las acciones en cabeza de las personas físicas 5% y el resto de los inmuebles 10%. Una sola aclaración final, que es lo que yo me pregunto. ¿Qué pasa si yo tengo un inmueble afectado como bien de uso, que revalúo, y dentro del año lo quiero, porque tengo un galpón, supongamos, y ese galpón en realidad está en Puerto Madero? Entonces digo, no, lo voy a tirar abajo, no quiero que sea más un galpón y quiero afectarlo a la construcción de un edificio. ¿Tendré que pagar el 8 o tendré que pagar el 15? Porque ahí pasaré a ser bien de uso a ser bien de cambio. Claro. Bueno, cosas que tenemos. Bueno, esos son digamos, lo que la realidad te impone de alguna manera, ¿no? Este es el gran tema. La pregunta es, bueno, ¿qué beneficio en principio puedo sacar con esto? Si vendo el bien, tener un mayor costo a computar. Sería, digamos, lo más
sencillo para... Exactamente. ¿No? Y después el cómputo de las amortizaciones, ¿cómo debería ser? Bueno, el cómputo de las amortizaciones hay un desdoblamiento. Por un lado sigue el bien amortizándose como se venía amortizando, y sobre el revalúo, ahí, en el caso de que se trate de determinados bienes, tiene que hacerse la amortización sobre esa parte del revalúo en 5 años, y en el caso que se trate de bienes inmuebles que sean utilizados como bienes de uso o intangibles, es el 50% de lo que quede de vida útil, o 10 años el que sea mayor. Es decir, en definitiva, la amortización se difiere. Claro, Sí. se difiere la amortización. Digamos, el excedente del revalúo, El excedente del revalúo. eso sería. Esa parte, la parte originaria se sigue amortizando conforme... Exactamente, sigue la histórica, sigue... Bueno, histórica. Sí, sí. Bueno, esa sigue, digamos, Su curso habitual. su curso habitual, exactamente. Exactamente. ¿Tenés 3 líneas sobre el contable? Si sirve, no sirve. O sea, si bien el contable nosotros lo utilizamos, a mí lo más interesante que me parece del contable es que este revalúo que se va a generar tiene que tener una afectación específica, que no se puede distribuir vía dividendos, sí se puede utilizar para todo aquello que las sociedades necesiten, como capitalizarlo o compensar pérdidas. Me parece la parte fundamental. Y que no va al estado de resultados, sino que impacta directamente en el patrimonio neto. Y ahora, como asesor, te hago la pregunta para cerrar esta, Sí. digamos, la verdad que nos ilustraste un montón. ¿Aconsejarías o analizarías cada caso? Yo creo que hay que analizar cada caso en particular, aventurarse hay que hacer un análisis minucioso del costo, porque son demasiados años. He leído por ahí que hacen la comparación respecto al dólar, no sé si es la mejor comparación, Bueno, si es medio sí. amarrete Sí, el ajuste, sí. pero me parece que hay casos concretos que hay que analizar. Yo Ahora, una vez que decido meterme, ¿es por todo? Una vez que decidís, no por todo, sino por la categoría de bienes que vos decidas revaluar. Es decir, si vos decidís revaluar inmuebles que sean bienes de uso, todos los inmuebles que sean de tu propiedad, bienes de uso, tienen que entrar a este revalúo técnico. Impecable. Gracias, Julián. Muchas Muy gracias, amable. Ricardo. Volvemos al piso. Muchas gracias, Julián Ruiz, la nota más extensa en el programa del día de hoy. Gracias por su colaboración. No se muevan de allí. Se viene una pausa en Fórum Jurídico Fiscal, agradeciendo como siempre a todos nuestros anunciantes. En el próximo bloque, el habitual ¿Qué pasó en la semana? Y la presencia del doctor Ricardo Ferraro. Pausa y enseguida volvemos. U24, su vida, nuestro móvil. Muy bien, comienza el segundo bloque de Fórum Jurídico Fiscal. Vamos a ir al encuentro de Luciana Abatedaga con nuestro habitual ¿Qué pasó en la semana? Una noticia muy importante y nuestro repaso por cada una de las provincias. ¿Qué pasó en la semana en Fórum Jurídico Fiscal? Hola Ramón, Beli, ¿cómo les va? Aquí estamos en el bloque de ¿Qué pasó en la semana? Como ya los tenemos acostumbrados con todas las noticias, así que vamos a comenzar porque hoy tenemos varias informaciones. La primera es muy importante porque es una temática que vamos a estar tratando con más profundidad en los próximos programas. Estamos hablando de la facturación apócrifa y los controles que se realizan para detectar este tipo de facturas. La AFIP aprobó un régimen de control sistémico y periódico sobre la emisión de comprobantes de responsables inscriptos en el IVA a los fines de detectar inconsistencias en base a las cuales determinar si permanecen emitiendo factura A o pasarán a emitir factura M. Todo ello con el fin de descubrir los puntos de emisión de lo que vulgarmente se conoce como facturas truchas. Los parámetros de control surgen de relacionar los montos de facturación con el personal declarado, las acreditaciones bancarias, los bienes registrables, los pagos de impuestos realizados, tomándose también en cuenta la clasificación en el CIPER, la falta de presentación de declaraciones juradas determinativas, la falta de presentación del régimen informativo de compras y ventas, entre otras cuestiones.
Lo dispuesto es de aplicación a partir del 1 de octubre de este año y cuenta con un procedimiento para plantear la disconformidad. Atención entonces, este control que se va a realizar sobre la facturación apócrifa, y como ya les adelanté al principio, lo vamos a tratar con más profundidad en los próximos programas. Pasamos ahora a las próximas noticias, lo que ya le habíamos adelantado también en programas anteriores, las informaciones por provincias. Vamos a comenzar por Buenos Aires. Impuesto de sellos. Se modifica la resolución 62/2010 que reguló el procedimiento que deben observar los contribuyentes a fin de generar a través de la página web de la Agencia de Recaudación la pertinente declaración jurada y autoliquidación para el pago del citado tributo cuando se trate de actos, contratos u operaciones formalizados mediante instrumentos privados. A tal efecto, se incorpora la obligación de adjuntar copia digitalizada del instrumento privado alcanzado por el tributo que se declara. Pasamos a Entre Ríos y hablamos de blanqueo impositivo. Se considera ingresada en términos las presentaciones del formulario ATER A79 y la documentación respaldatoria, de acuerdo a lo establecido en la resolución 111/2017, que se realicen los días 25, 26 y 27 a fin de acceder a los beneficios del régimen de sinceramiento fiscal de la Ley Nacional 27.260. Vamos ahora a Río Negro, hablamos de los impuestos sobre los ingresos brutos. Se suspende la aplicación del anexo 4 de la resolución 67/2011 desde el 1 de octubre del 2017 hasta el 28 de febrero del 2018 para las retenciones practicadas por las entidades bancarias y administradoras de tarjetas de compra, débito, crédito y similares que efectúen pagos de bienes y servicios adquiridos mediante las mismas. Además, se dispone que los agentes de retención sujetos a actuar conforme el citado anexo aplicarán una tasa cero a las retenciones correspondientes al CIRCAR desde el 1 de octubre del 2017 hasta el 28 de febrero del próximo año. Vamos por último con Santiago del Estero, procedimiento tributario. Se dispone la implementación del certificado de conducta fiscal electrónico F006, el que reemplazará al certificado de conducta fiscal actual emitido en forma manual. Culminamos entonces esta parte de noticias en el bloque de qué pasó en la semana. Agradecemos como siempre a Nati Modas en Buenos Aires 68, Galería Boston, por acompañarnos en este segmento. Beli, volvemos a vos. Muy bien, gracias Luciana Batedaga. Acaba de pasar nuestro habitual qué pasó en la semana. Vamos ahora al encuentro de la columna de nuestro productor allí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el doctor Ricardo Ferraro, con un tema muy actual y del cual venimos hablando con muchísima insistencia en nuestro programa, la tan mentada reforma penal tributaria. Y tengan en cuenta ustedes un aspecto que siempre mencionamos y que también mencionaba el contador Ramón Eduardo Pena, la necesidad urgente de modificar los montos punibles. Así plantea también esta cuestión el doctor Ricardo Ferraro, lo vemos en Fórum Jurídico Fiscal. Finalmente, se supo que hay un anteproyecto de ley para reformar la ley penal tributaria. Indudablemente, la cuestión central que tiene este proyecto de ley es la actualización de los valores. Y es bastante lógico que así suceda. En realidad, yo diría que se está tardando bastante en poder actualizar estos importes, porque hay cuestiones de la reforma tributaria global que no pueden esperar. Y este es uno de ellos. ¿Por qué no puede esperar esta reforma, este cambio? Porque indudablemente desde 2011 que se sigue con los mismos valores y algo en materia inflacionaria sucedió en el país. Indudablemente también esto implica que el contribuyente se ve acosado por valores a los cuales se llega muy fácilmente. Bueno, ¿qué tiene de importante este anteproyecto? Este anteproyecto tiene como cuestión importante es que los valores que se definan también van a tener un régimen de actualización automática. Y esto realmente vale la pena que así sea. ¿A qué hay que llegar con esto? Bueno, dos cosas quiero referirme. Por un lado, lo que dice el juez Cabrera, que en realidad la ley penal tributaria como tal
ha sido hecha para los grandes evasores. Para el resto de las evasiones está el régimen sancionatorio de la ley 11.683, y así pareciera que debería ser. Y segundo tema, no hay que olvidar la propuesta que hizo la Unión Industrial Argentina. ¿En qué sentido? En el sentido que además de, digamos, los montos objetivos de punibilidad, que son los que ahora se pretenden actualizar, también tener en cuenta un segundo factor, el factor subjetivo, es decir, cómo se llegó a que este señor haya tenido que evadir para seguir subsistiendo. Bien, me parece que con la actualización solo digamos que estamos cumpliendo parcialmente con la necesidad de la ley penal tributaria. La ley penal tributaria, en rigor, merece una revisión total. A lo mejor trascendió esto solo y hay algo más. Esperemos a tener el proyecto en mano. Muy bien, se está terminando una nueva emisión del programa. Gracias a todos los que han participado con sus brillantes explicaciones en el mismo. Nos vamos a ir y nos vamos a encontrar nuevamente dentro de 7 días. En las próximas emisiones tendremos la presencia del doctor Horacio Félix Cardoso y también del doctor Osvaldo Balán. Nos despedimos con la frase habitual a cargo del contador Ramón Eduardo Pena y los esperamos dentro de 7 días para esto que es Fórum Jurídico Fiscal. Chau y hasta la próxima.